Hoy veremos cómo Pedro y Juan fueron al templo a la hora que acostumbraban ir a orar, y en el nombre de Jesús sanaron a un discapacitado que mendigaba lo que a otros les sobraba pues para sobrevivir. Muchos hoy se parecen a ese personaje sin darse cuenta que podrían tener lo mejor en Cristo. Así que atento esta mañana a lo que vas a escuchar, no sea que te pierdas de todo eso bueno que podrías tener y disfrutar en Jesús. La lectura de hoy está en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 10, y dice de la siguiente manera, Hechos 3, del 1 al 10. Todos los días un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocido como el Portón Hermoso o la Puerta Hermosa. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos, pon tu atención en nosotros. Aquel hombre los miró atentamente pensando que les iba a dar algo. Sin embargo, Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto a la Puerta Hermosa. Este relato seguro lo has escuchado antes. Los personajes de esta historia son una persona en situación de pobreza que está obligado a sostenerse pidiendo limosna en la puerta del templo. Seguro porque los que iban a buscar a Dios y estaban un poquito más dispuestos, ¿no?, a dar de lo que les sobraba tal vez. También están Pedro y Juan, que iban a orar, y la trama termina con un milagro de sanación. Pero déjame ponerte el panorama un poco amplio acerca de esta situación. En el Antiguo Pacto, lo que llamamos el Antiguo Testamento, Dios dio esta instrucción especial, y fíjate bien lo que dice Deuteronomio 15, versículos del 4 al 8. Si obedecen los mandamientos de Dios, fíjate lo que les dijo, si obedecen los mandamientos de Dios, Él bendecirá la tierra que les ha dado, y nunca, chécate esto, y nunca habrá gente pobre en Israel. Si acaso hay israelitas pobres en la ciudad donde ustedes vivan, no sean malos ni egoístas, más bien sean generosos y préstenle todo lo que necesiten, no les nieguen nada. Es fácil llegar a la conclusión que nuestro pecado, la desobediencia a las instrucciones de Dios, son la razón de tanta desigualdad social. Hoy quiero ser muy claro. Este llamado que quiero hacerte hoy es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado al cambio de pensamiento y también al cambio de acción. Es el llamado para contribuir al bien comunitario. No buscamos con esto de ninguna manera la distribución igualitaria de los recursos que disponemos, sino más bien queremos el fortalecimiento de la generosidad radical de la que te hablé la semana pasada. Y si tú no viste ese episodio o es la primera vez que nos estás sintonizando, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, Mi Vida Horizontal, así nos encuentras, y ahí está disponible el episodio de generosidad radical. Y te aseguro que es una alternativa real al problema presente. Porque este tipo de generosidad es la manera en que podemos revertir esas malas consecuencias de nuestra desobediencia a Dios. Así que te pongo el primer acto.
En medio de un ritual del judaísmo vemos a los cristianos que, a pesar de su fe en Jesús y de tener nuevas maneras para tener comunión con Dios, no habían roto con la manera en que se acostumbraba a hacer las cosas. Y es que no es un secreto que romper con las costumbres es algo que cuesta mucho, hasta que, como le sucedió a los primeros cristianos, las mismas circunstancias y la voz del Espíritu Santo en su interior les iban indicando qué hacer. Las cosas a nuestro alrededor están cambiando. Estamos por enfrentar meses con mucha incertidumbre social. Y tenemos solo dos opciones: seguir haciendo las cosas como las hacíamos hasta hoy, o revertir el camino. Propongo que en lugar de reabrir los templos, abramos las casas para que la iglesia se plante como verdolaga y llenemos nuestra ciudad del evangelio. La circunstancia presente lo requiere. Podríamos escuchar muchas razones en contra. Es más, podríamos estar tentados a mirar lo que los demás comienzan a hacer como están acostumbrados a hacerlo. Pero ya nos dimos cuenta que podemos estar en comunión con Dios y en la comunidad aún sin estar en los templos. Tarde o temprano, Pedro y los discípulos llegaron a esa conclusión. Nosotros estamos ahí mismo. Segundo acto: ¿con cuánto puedes ayudar a los pobres? Esa era la pregunta que la mano extendida de aquel mendigo gritaba fuerte a Pedro y a Juan. Los primeros cristianos, en su mayoría, también fueron pobres. No tenían mucho más de lo que una persona promedio podía tener. Pedro y Juan no llevaban dinero. En las bolsas las traían vacías, pero tenían una pasión de mantener su comunión con Dios, que fue lo que los llevó al templo en ese momento. Pero eso precisamente los hacía tener algo que era mucho más valioso y poderoso que cualquier cosa valiosa de este mundo. Se miraron a los ojos y Pedro le dijo a este hombre: no tenemos dinero para darte, pero te voy a dar algo que sí tengo. Y en el nombre de Jesús hubo tal poder que ese hombre que no podía caminar saltó como resorte para alabar a Dios. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica tipo abracadabra para que sucedan las cosas, sino imagínate cuántas cosas no hubiéramos ya aparecido con solo repetirlo. Al decir en el nombre de Jesús, estás abriendo la puerta para que Jesús mismo intervenga en la situación que enfrentamos según su voluntad. Y esto es posible por la pura confesión de fe en Él. Esto es algo más valioso que tener todo el dinero del mundo. Es algo más valioso que tener acceso a todos los hospitales más caros del mundo. Es algo más valioso que tener acceso a todos los beneficios conocidos por el hombre en este momento. Y todo eso es tuyo ahora por la simple fe en Jesús. En el poder de Jesús es que podemos revertir el efecto del pecado para el beneficio comunitario que la iglesia provee en el presente. Tercer acto. Pero entonces, ¿por qué dejaron de producirse ese tipo de milagros? ¿Por qué ya no suceden esas cosas sobrenaturales que sucedían en la Biblia? Algunos creen que esos milagros eran necesarios como una garantía de la verdad y el poder del evangelio en su inauguración frente al mundo. Otros creen que en aquel tiempo la gente estaba más dispuesta a creer en lo imposible y esa fe se contagiaba rápidamente. Pero yo te preguntaría hoy, ¿de verdad ya no hay milagros? Dios
nos ha abierto los ojos a una nueva normalidad y nos está invitando a participar de los cambios que está haciendo a nuestro alrededor. Un médico dijo alguna vez: yo pongo la venda, pero Dios es el que sana las heridas. La verdad es que Dios sigue haciendo milagros por todas partes, si hay ojos creyentes que los saben ver. Dios no ha dejado de trabajar ni un solo momento. Él lleva adelante su plan de amor para el bien de los que le aman, aunque no siempre podamos comprender lo que hace. Y el acto final de esta maravillosa historia, y donde se pone aún mejor la historia, es esta: las consecuencias del pecado son muy notorias a nuestro alrededor. Y para revertirlas necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios, aun cuando eso signifique en este momento dejar de hacer las cosas como estábamos acostumbrados a hacerlo y dar paso a una nueva comunidad de fe. El poder del nombre de Jesús es nuestro, para que los milagros de Dios sucedan a nuestro alrededor, no solo en beneficio personal, sino para el beneficio de muchos. Somos los llamados a poner la venda al que está lastimado y ver cómo Dios hace lo demás. Somos llamados a levantar a los que están inválidos por el pecado en el nombre de Jesús, para que saltando de gozo por el gozo de la salvación, caminen el camino de rectitud que caminamos nosotros tras los pasos del Maestro. Juan dijo en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versículos 2 al 4: les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Las cosas buenas de Dios se multiplican, nunca disminuyen cuando las compartimos con los demás. El milagro sucede. Amar a los demás y amar a Dios no pueden ir separados. Más bien es el resultado de revertir el camino que llevamos. Ese es el milagro. No estamos acostumbrados a muchas cosas, pero piénsalo solo un momento. ¿Y si en el nombre de Jesús sucedieran cosas? ¿Y si con solo creer y decir en el nombre de Jesús sucedieran cosas? Una buena acción hecha en el nombre de Jesús le da gloria a Dios. El hombre inválido nunca había caminado desde que nació hasta que fue sanado por alguien que no tenía más que el poder de Dios en su vida como un gran tesoro. Esta semana te reto, comienza a ser parte de este cambio. Abre tu vida para dar de todo lo que ya tienes en Cristo, y al mismo tiempo abre tu boca para usar el poder del nombre de Jesús en beneficio de los demás. Quiero que te des cuenta que el evangelio no se trata de dinero, se trata de fe. Lo que tú necesitas es fe en Jesús y en su palabra. Mientras haces tu comida, di: en el nombre de Jesús, esto alcanza y sobra para dar. Y aparta un poco y alimenta al necesitado. En el nombre de Jesús, ora por las necesidades de los demás como si fueran tuyas.
En el nombre de Jesús, aparta tu diezmo y ofrenda como agradecimiento por su provisión completa ya obtenida. En el nombre de Jesús, pon tus manos sobre los enfermos y úngelos con aceite. En el nombre de Jesús, abre tu casa para que comience el proceso maravilloso de plantar la iglesia en tu casa para la salvación de tu familia y de tus amigos. En el nombre de Jesús, bautiza a quienes creen en Él. El poder del nombre de Jesús fue la razón de que personas con muy pocos o casi nada de recursos y en circunstancias desfavorecedoras pudieron liberar a otras personas en la misma situación para traerlos a la luz que lo llena todo, la luz de Jesús. Porque quien tiene la luz es feliz y no le hace falta nunca lo más valioso. Yo deseo que tú tengas esa luz de Jesús. ¿La tienes? Comencemos a revertir esos efectos del pecado, viviendo en la generosidad radical y en el poder del nombre de Jesús.